Esta es una producción de Grupo Fórmula. Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de internet. Hoy es Internacional para la Tolerancia y, bueno, pues le comento que invalida el Pleno de la Suprema Corte la ampliación de mandato que intentaron efectivamente ensayar en la persona de Arturo Saldívar. La consideran inconstitucional. Recibe el Senado de la República terna enviada por el presidente para ocupar la vacante del ministro Franco. Se trata de Eva de Gives, Loreta Ortiz y Bernardo Batis. El ministro presidente Saldívar deseó éxito a la terna. Por supuesto, veremos cuál es el tratamiento que le dan los senadores. Hace unos días el coordinador de la mayoría dijo que se inclinaban por una mujer. Veremos finalmente qué deciden. El presidente de la República inauguró el Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán. Hace un instante conversamos con el embajador Vila y, bueno, pues nos decía que con esto se marca la nueva etapa en la historia turística del país y se abren oportunidades para yucatecos y, por supuesto, para todo el país. El presidente también dijo que pues esto es salir del túnel de la oscuridad que estuvimos en la pandemia. En la mañanera el presidente también amenazó a los congresistas estadounidenses que no aprueben una posible iniciativa del presidente Biden para regularizar migrantes con exhibirlos. Yo no sé si los va a poner los miércoles estos con la funcionaria a la que, bueno, usualmente le da la palabra para que diga o denuncie las mentiras, o les va a dar el mismo tratamiento que a priistas y a panistas. Va a decir, están del lado de las empresas. Pero escuche usted lo que les dijo el presidente a los legisladores americanos. Pero si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento, de manera respetuosa. Lo vamos a dar a conocer desde aquí, de que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo. Bueno, pues ahí por supuesto queda lo que dijo el presidente. Más allá de ironías, uno se preguntará, ¿a Daniel Ortega no le pueden decir que se robó las elecciones y que tiene presos a los candidatos? Pero a los legisladores americanos sí. Parece que la doctrina esta de no meterse en asuntos de otros países no aplica en México para el caso de los Estados Unidos y España. Ahí sobre esos temas opina el gobierno mexicano con toda amplitud. Pero no vaya a ser que le pregunten sobre Cuba, porque vuelven a sacar el tema de la situación. Dice que los están efectivamente con el tema del bloqueo o el embargo a Cuba, generando una situación de asfixia. Por tanto, sí son como dos varas o dos medidas. Veremos hasta dónde llega este asunto. El canciller de la República dijo que hay 47 países que han firmado ya el plan de fraternidad y bienestar. 100 naciones están interesadas. Hoy se dieron a conocer los ascensos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Las ventas del Buen Fin crecieron entre 10 y 20%. Primera estimación de Concanaco Servitur. Detienen a Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho. En más información, la canciller, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá visita México y, bueno, pues viene efectivamente a arreglar, entre otras cosas, un encuentro bilateral entre Justin Trudeau y el presidente López Obrador. Anuncian vacunación en COVID entre jóvenes de 15 y 17 años. Finalmente el gobierno ha tomado esta decisión que el resto de los países habrá tomado. En Europa se recrudecen los contagios. En España impulsan efectivamente el uso del pasaporte COVID por la curva de contagios. Pausa, volvemos. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio.
Bueno, y seguimos con la información. El día de hoy dio a conocer el rector de la UNAM. Fíjense que, bueno, pues apegado a lo que se dijo en su momento por parte del entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo, cuando tengamos una serie de meses en semáforo verde, se estará convocando a la reapertura de clases. Hoy el rector mandó un comunicado en el que dice: me permito convocar a los cuerpos colegiados de las diversas comunidades a que, respetando los lineamientos dados a conocer, lleven a cabo las adecuaciones pertinentes para el retorno seguro a nuestras instalaciones, a fin de que el estudiantado y el personal académico tengan, también el administrativo, la oportunidad de volver a actividad presencial en este fin de ciclo escolar. De hecho, la FES ya anunció, la FES Acatlán, que volvía efectivamente a clases, así es que poco a poco vuelve la actividad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, antes de ir con Sara Pablo, quiero decirle que tengo aquí una publicación de la Fundación UNAM, que por cierto dirige Dionisio Amid, sobre las lecciones de la pandemia, un texto muy interesante con la aportación de distintas voces. Una de las cosas que hizo la universidad, además de haber garantizado, hace unas semanas lo hizo ver el canciller de la República, el rector Graue, garantizó siempre un vínculo muy importante ahí con el sector privado, médico y gran conocedor del tema. En fin, parte de lo que ha hecho la UNAM. Y el anuncio ahora es que pues se pide a toda la comunidad que haga las adecuaciones necesarias. Por supuesto, el uso de cubrebocas en los espacios confinados será requerido en los transportes de la universidad, pero en espacios abiertos y si no va la gente acompañadas, el uso de cubrebocas no será en este caso obligatorio. Bueno, pues esto es lo que anuncia la Universidad Nacional. Y voy ahora contigo, Sara Pablo, ya estás en Washington. Muy buenas noches. Sí, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde la capital de Estados Unidos, aquí en Washington, D.C., donde mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador llegará para esta 9ª cumbre de líderes de América del Norte. Hoy volamos vía la Ciudad de México y nos encontramos en el vuelo a Francisco Garduño, quien es el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y es que este será justo uno de los temas a tratar en esta cumbre, donde estará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y por supuesto el presidente López Obrador. Se ha adelantado ya por parte de las autoridades mexicanas que serán 3 los temas principales. 1, la integración comercial. 2, lo que tiene que ver con la salud y sobre todo pues el tema de la pandemia del COVID-19, la autorización de las vacunas. Y 3, por supuesto, la migración. Esto pues en medio de las diversas caravanas que han llegado a nuestro país, pero ha dicho el presidente López Obrador que él pues va a insistir para que se concrete esta reforma migratoria aquí en Estados Unidos para regularizar la situación de aquellos migrantes, aquellos paisanos que se encuentran aquí en este país sin documentos oficiales. Y bueno, pues se adelantaba también la comitiva que va a acompañar al presidente López Obrador. En este caso estará, por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard, pero también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y también estará en esta comitiva el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el tema de la pandemia. No fue el secretario, en este caso Jorge Alcocer, quien fue convocado, sino el subsecretario, quien estará pues aquí tratando todo lo que tiene que ver con esta estrategia de México. Además de esta reunión trilateral entre los jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y México, pues habrá reuniones también bilaterales de los 3 mandatarios, el presidente López Obrador con Joe Biden y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Se espera que mañana pues llegue el presidente de la República, que estará en esta ocasión pues 2 noches fuera del país, digamos su gira pues más larga
ya que recordemos los otros dos viajes que ha hecho, uno que hizo aquí mismo a Washington, pero para reunirse con Donald Trump estuvo solo una noche. Apenas la semana pasada estuvimos en Nueva York y también fue una noche en esta ocasión. Llega mañana el presidente, duerme en la residencia de la Embajada de México en Washington, estará ahí miércoles y jueves para regresar a nuestro país el próximo viernes, Leonardo. Oye, pues interesante. ¿Qué tienes a tus espaldas? El Tesoro, ¿no? Así es, son las oficinas del Departamento de Tesoro. Estamos aquí a un costado de la Casa Blanca en Washington, que hace pues frío. Si bien no está ahora corriendo el aire, sí estamos a unos 8 grados y nos comentan aquí que bueno, pues ha hecho igual que bastante aquí, frío. Igual que aquí, nada más aquí, que un poco de aire. 8 y graditos. Pues, No, te entiendo. Parecido, oye, puedes entrar ahí al Old David que debes tener ahí al lado y ahí te vas a entrar, por supuesto, en calor, mi querida Sara. Oye, hay por supuesto muchos temas que habrá que seguir puntualmente de esta importantísima reunión bilateral. Sorprendió muchísimo esto que dijo el presidente, que va a exhibir a los legisladores norteamericanos. Nosotros que no nos metemos en la política de los demás y somos tan celosos de nuestros principios constitucionales, resulta que con los vecinos pues nos vamos a tomar la confiancita. Yo decía en broma, no te quiero meter a ti en líos, que espero que no los metan el miércoles con la señora García Vilches, la funcionaria de presidencia que hace ahí, si no vamos a tener ciertamente ahí un problema con los vecinos. Pero bueno, vamos a ver en qué formato lo presenta el jefe del Estado y bueno, pues será una reunión ciertamente inolvidable. Esta mañana platicaba con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, les voy a presentar la entrevista mañana, va a tener una reunión bilateral también con Justin Trudeau. Con Canadá tenemos muchos temas y bueno, pues gran parte de la apuesta, mi querida Sara, es ver cómo combinamos la agenda de México con la canadiense, de tal manera que podamos sacar pues una lógica trilateral que sume, que permita a todos los países sentirnos que la prosperidad, que la seguridad, el tema incluso de la ciberseguridad, estoy seguro que lo van a abordar en algún momento, y todo lo que tiene que ver con la agenda energética de la región también será abordada. Así es que te toca efectivamente presenciar una junta, una cumbre de líderes de América del Norte en primerísima línea que tiene, mi querida Sara, un enorme interés. Sin duda, Leonardo, mencionabas pues este tema, sobre todo la reforma eléctrica. Ha habido ya expresiones públicas de empresarios, también de los propios legisladores de Estados Unidos sobre esta iniciativa de reforma que ha enviado el presidente López Obrador para priorizar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Él ha dicho que no se tocará, pero pues veremos si ya en estas reuniones bilaterales pues ese tema está sobre la mesa, porque tiene que ver pues con comercio, con integración económica, que es uno de los asuntos que está sobre la mesa. Ya, muy bien, pues muchas gracias, Sara. Y bueno, pues ahí tiene usted la cobertura que tenemos, Grupo Fórmula, en la primera línea de la noticia, allá en Washington, nuestra compañera Sara Pablo. Un abrazo y cuídate. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Un abrazo de vuelta. Dios. Y doy la más cordial bienvenida a la doctora Julia Carabias. Ella, usted lo sabe, aparte de ser una distinguidísima científica, es miembro del Colegio Nacional. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta posibilidad de platicar nuevamente con usted. Es, por supuesto, un privilegio. Pues cuéntenos qué saca en claro. Entiendo que van a tener, por supuesto, seminarios y a profundizar en el Colegio Nacional sobre el particular, pero ¿qué lecciones, qué elementos sacamos en claro de la reunión de Glasgow, maestra, doctora? Bueno, yo diría que hay varias cosas. Por un lado, tenemos un ambiente de desazón porque no se consiguió todo había una expectativa de que el Acuerdo de París, que es el hacer el mayor de los esfuerzos que cada uno de los países pueda para lograr no pasarnos de 1.5 el promedio de la temperatura de la superficie de la Tierra con respecto a lo que era antes de la época de la Revolución Industrial, ese que es el principal
tema del Acuerdo de París, lo que requiere es un esfuerzo mucho mayor de todos los países. Cada país tiene sus contribuciones que las define el propio país, son voluntarias, y la suma de todas esas contribuciones tenía que lograr una reducción de los gases de efecto invernadero para que en el año 2030 hayamos podido revertir la tendencia. Y eso no lo logramos. Se esperaba que en este compromiso multilateral que se hizo ahora en Glasgow, cada país llevara una mejor oferta, una mejor propuesta para mejorar estas condiciones. Y esto no ocurrió. Entonces, eso genera un enojo por parte de la juventud, que la vimos expresándose en las calles, no solamente de Glasgow, sino de muchísimas ciudades en el mundo. Tuvimos también muchas intervenciones importantes de jefes de Estado que reconocen la problemática y que apuestan a subir sus compromisos, a ser más ambiciosos. Esto ocurrió con los Estados Unidos, ocurrió con Gran Bretaña, con la Unión Europea, con Francia particularmente lo expresó el presidente Macron, entre otros países. Pero no lo vimos en el caso de China, ni lo vimos para Rusia. No se suman a esto los países que están en esta transición, como esta transición económica, como es el caso de Brasil, de Indonesia, de la India. Estamos retrasados todavía en la necesidad de los grandes saltos que tenemos que dar para lograr que en el 2030, que es donde se nos cierra la ventana de oportunidad, no estemos en una situación mucho más difícil de la que tenemos ahorita. La parte positiva, yo creo, de lo que ocurrió aquí es que hubo un acuerdo sobre disminuir la deforestación, porque la deforestación es una de las causas importantes que genera gases de efecto invernadero. Entonces, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer y hay una oferta de financiamiento para lograr concretarla. Se logró un acuerdo para reducir uno de los gases de efecto invernadero, que es muy importante porque es muy potente, y es el caso del metano. El metano surge por la quema de los combustibles fósiles, del combustóleo, del gas, pero también de la ganadería. Es parte del efecto de los rumiantes que tiene con sus excrementos. Entonces, allí hay muchas oportunidades también de reducir los gases de efecto invernadero, pero también de tener cuestiones positivas, no solamente en la contaminación del aire, sino los también... Los basureros al aire libre también, Julia. Los basureros también provocan el metano. Cuando los residuos sólidos están colocados de manera inadecuada, también están generando metano. Entonces, ahí tenemos muchas oportunidades que no solamente van a ayudar al tema de cambio climático, sino también van a ayudar a la pérdida de la biodiversidad, a la contaminación del agua y de los suelos, si logramos que los países realmente cumplan estos compromisos. Hubo otro que tiene que ver con el carbón. Se quiso meter la prohibición, eliminar el carbón, pero hubo una respuesta y una reacción de China, de India fundamentalmente, que no permitió que llegara a plantearse el acuerdo de esta manera, y entonces lo que se dice es que habrá un proceso gradual de eliminación del mismo. Pero el tema por primera vez aparece, y eso también es importante. Para mí, una de las cosas a resaltar de gran importancia es que pudimos volver a confiar en el multilateralismo, que había sido profundamente cuestionado, entre otros porque el presidente Trump así se encargó de golpear permanentemente a las Naciones Unidas y a los procesos de los acuerdos colectivos entre todos los países. Está claro que el tema del cambio climático es un tema causado por todos, unos con más responsabilidad sobre de los otros, pero que todos los países le tenemos que entrar y todos los sectores de la sociedad le tienen que entrar, y que son los gobiernos los que tienen que conducir las políticas públicas para orientarnos hacia allá. El tiempo es muy corto, estamos hablando ya de 9 años, se viene diciendo desde hace mucho tiempo
el tiempo se nos está limitando, la ventana se está cerrando, pero todavía estamos a tiempo. Y yo tengo una esperanza en que sí vamos a ser capaces de hacer una transición energética correcta en el mundo, en nuestros países, de bajar la deforestación y con esto conservar los sumideros de dióxido de carbono, en donde se van a estar además conservando las especies, porque hay un motor del cambio en que es la sociedad y particularmente los jóvenes. Son los jóvenes los que están levantando la voz, son los jóvenes los que están demandando que les estamos hipotecando su futuro, estamos reduciendo sus posibilidades de bienestar, estamos coartando sus libertades porque sus oportunidades se están reduciendo. Por lo tanto, es importantísimo que estas voces que se están sumando por millones en el planeta logren hacer verdaderamente el cambio. Yo veo un México letargado, tanto en esa actividad social como, por supuesto, en las políticas gubernamentales. No estamos a la altura de lo que está pasando en el mundo. Ojalá este tipo de foros, la ayuda que ustedes nos dan en los medios de comunicación para difundir estos temas, los foros que estamos haciendo en el Colegio Nacional para analizar los logros, la desesperanza, pero también las luces que se abren rumbo a el cumplimiento de los acuerdos de París. Esto que estamos analizando en el Colegio Nacional de lo que pasó en Glasgow, que el día de mañana, que lo pueden ver todos, la plática de hoy, que ya pasó, la pueden ver en los canales de YouTube del Colegio Nacional, y que el día de mañana tenemos un tema importantísimo y además enfocado desde dos partes muy interesantes. Una tiene que ver con los desastres que están vinculados a los fenómenos hidrometeorológicos extremos, los huracanes, las inundaciones, las olas de calor, los incendios, las grandes sequías, visto desde una perspectiva histórica de cómo en México, desde las comunidades prehispánicas, tienen este entendimiento sobre este tipo de fenómenos hidrometeorológicos extremos, cómo ha ocurrido a lo largo de la historia este entendimiento, para llegar a lo que está ocurriendo ahora en un análisis de América Latina y particularmente el énfasis de Centroamérica, de cómo estos fenómenos hidrometeorológicos extremos que están afectando profundamente a la sociedad está generando también procesos de migración, de pobreza extrema y de profundización de las desigualdades sociales. Eso lo vamos a analizar mañana con la doctora Compani y el doctor Zapata. Y el día jueves vamos a analizar los temas que están vinculados con el financiamiento del cambio climático, porque todo esto cuesta. El dinero tiene que venir de algún lado. Por supuesto que los gobiernos lo tienen que poner, pero también tiene que detonar a las empresas, a la iniciativa privada. Y tienen que venir los fondos desde los organismos internacionales que se expresaron en Glasgow. El Banco Mundial, el FMI, estuvieron presentes y fueron dando anuncios. Esto lo vamos a analizar con el doctor Lassi, con el doctor Galindo y con el doctor Vega, el director de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Para el día viernes tenemos el homenaje luctuoso para recordar al doctor Mario Molina, quien fue en México la voz experta más importante, nuestro premio Nobel mexicano, y que él, desde los años 70, con sus descubrimientos en el tema de la ruptura de la capa de ozono, hasta su último momento, que habló de la emergencia climática, y por eso es que hemos colocado el nombre de esta emergencia climática en el evento que hemos mencionado aquí en el Colegio Nacional. Pues magnífico, muy completo el temario. Y yo sigo viendo, doctora Carabias, que por un lado, decía usted el caso de México, entre una representación desdibujada y una actitud displicente del presidente que dijo, a mí qué me van a decir de deforestación si total la mejor idea que ha habido es mía, sembrando vida, y me la copiaron. Una actitud francamente displicente. Pero más allá de México, he visto en esta COP, compartiendo y aprendiendo, por supuesto, de usted buena parte de sus perspectivas, que hay un cierto nivel
como de sociedad anestesiada que dice, bueno, ya son muchos años que me dicen que esto va empeorando y yo estoy acostumbrado ya a ir viviendo en una especie como de escenario declinante. Veo por otro lado, doctora Carabias, también una especie de cinismo de algunos gobiernos que dicen, bueno, pues sí tienen razón, pero no va conmigo, que lo hagan otros, y finalmente una cierta indiferencia de otros que dicen, bueno, pues ya hay desgaste, ¿qué gana uno con oír a Kerry allá en Glasgow diciendo que es una insensatez estar subvencionando combustibles fósiles si de todas maneras los gobiernos a la hora de la hora, cuando se enfrentan a sus electorados, dirán, yo prefiero seguir subvencionando gasolinas o seguir contando esta idea de que se pueden mantener precios tope sobre ese tipo de energía antes que estar pensando en una reconversión general? En fin, reacciones no del todo entusiastas, doctora, pero que se las pongo sobre la mesa. Sí, totalmente de acuerdo, y por eso es que es tan importante que todos estos temas los está revirando la juventud y están colocando el dedo en la llaga, porque este cinismo al que se está refiriendo pues es algo que está saliendo muy claramente, y al final de cuentas los jóvenes son los que votan. Por eso es tan importante que esta presión que se está generando obligue a los gobiernos a cumplir, porque si no, sus votantes son los que van a castigar a la propia actitud y a las políticas de los gobiernos. Sí siento una sociedad mexicana aletargada. Por supuesto que hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están levantando la voz todo el tiempo, que están expresándose, a pesar que son muy criticadas, y eso pues es difícil, porque nos coloca en una situación siempre de mucha vulnerabilidad y de incluso de riesgo, pero no veo que el público en general esté incorporando esto en lo suficiente. Cuando se vienen catástrofes como las hemos tenido en las inundaciones, en los incendios, en las sequías extremas, cuando nos falta el agua, entonces sí volteamos a ver que el cambio climático es en serio, pero la memoria es muy corta y no están tan dispuestos los ciudadanos a salir de su zona de confort. Lo que sí está muy claro, y eso es una cosa que tenemos que subrayar, es que todas estas medidas de cambio que son indispensables hacer tienen que venir acompañadas de manera integrada con políticas sociales para evitar que los más pobres sean los que estén pagando el pato, que no vaya a ser un problema en que esta transición energética haga que la gente que tiene hoy acceso a la electricidad o el agua se vaya a ver afectada. Por eso son políticas complejas, pero hay soluciones. No es un problema técnico, no es un problema de falta de conocimiento científico. Todo eso se tiene. Lo que se tiene que hacer es armonizar las políticas, colocar los subsidios en los sitios correctos, dejar de subsidiar lo que está generando los gases de efecto invernadero para colocarlo al revés, en lo que está disminuyendo o absorbiendo esos gases de efecto invernadero, o donde están capturados, y todos esos son cambios en las políticas que no los estamos viendo en México, porque en materia, por ejemplo, de evitar la deforestación, no es cierto que México esté haciendo el trabajo necesario. Una cosa es el programa Sembrando Vida, es otra cosa, no tiene que ver con la restauración, no son sumideros que se están construyendo, y sin embargo, sí estamos perdiendo todavía la cobertura forestal de nuestro país por la deforestación, por múltiples causas, que al haber recortado también los recursos económicos para las áreas naturales protegidas, lo hemos platicado, pues entonces se ven más desprotegidas, al igual que aquellos incentivos que se les estaban dando a los campesinos, que es el pago por servicios ambientales, cuando conservan sus masas forestales de las que les son dueñas. Entonces, al estar recortando esos recursos, estamos perdiendo sumideros, estamos incrementando la deforestación y no nos estamos poniendo en ruta en una política de la emergencia climática que se necesita.
Así es. Pues doctora Carabias, como siempre, muy agradecido con usted por la conversación y ahí está la invitación para que participe quien esté interesado en estos temas, en estos interesantes diálogos ahí en el Colegio Nacional. Gran saludo, doctora. Gracias por ayudarnos a difundir estos eventos y sobre todo este tema. Gracias, Leonardo. Hasta luego. De enorme relevancia, pues ahí está el asunto del cambio climático. Voy ahora hasta Jalisco, donde, como usted sabe, ya le informábamos, han detenido a la esposa del Mencho. Irán Espinosa, adelante. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Leonardo? Muy buenas noches. En efecto, el día de hoy se dio a conocer a través de un comunicado la detención por parte de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y pues en coordinación con la Fiscalía General de la República, la detención de Rosalinda, la esposa de Nemesio Ceguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este operativo de captura, se sabe, ocurrió ayer por la tarde-noche. Se habla de que fue poco antes de las 7 de la noche, en una de las zonas de mayor plusvalía del municipio de Zapopan, conocida como la Zona Real. También se habla, porque no hay precisiones, no se ha dado mayores datos por parte de la Sedena, de un sitio contiguo, un fraccionamiento conocido como Puerta de Hierro, sitio al que el día de hoy, por cierto, llegaron en tanquetas. No, Puerta de Hierro la detuvieron. Oye, aguántame, pausa, regresamos contigo. ...85 años de OFUNAM, música, retos y rituales. La reconocida Orquesta Filarmónica de la UNAM está conformada por 92 músicos provenientes de México y de otros países como Bulgaria, Costa Rica y Estados Unidos. La Sala Nezahualcóyotl, en Ciudad Universitaria, majestuosa sede del conjunto sinfónico, es admirada y querida por sus integrantes. Así lo expresa el violinista Jonathan Cano. Se me pone la piel chinita. Y llegas y está el oasis. Es un oasis, el Centro Cultural Universitario. Para mí, esa sala es lo más sagrado que me pasa en la vida. Carlos Gándara, también violinista, reconoce no solo la buena acústica, sino también el diseño del lugar. La sala es verdaderamente apabullante, tanto en tamaño como en arquitectura, como en acústica, la lamparota impresionante que muchos le llaman el ovni. Betsy Segura toca el corno. Para ella, la sala y la orquesta son suyas. Yo he crecido tanto en esta orquesta, es mi sala, es mi corazón, es mi vida. Rafael Ancheta, trompetista, afirma que ser parte de la OFUNAM es un privilegio. Aparte de ser un honor y un privilegio ser parte de ella, le tengo tremendísimo cariño porque me puedo realizar como músico dentro de ella, ¿no? Y ser primera trompeta y tocar muchos solos, pues la verdad, aunque la presión es fuerte, pero el final es muy satisfactorio y se disfruta muchísimo. Entonces, ¿cómo no querer tan grande orquesta, no? El amor, el orgullo y el sentido de pertenencia que sienten los músicos se refleja en cada nota, en cada pieza que se imprime en el corazón de sus miles de oyentes. Para Grupo Fórmula, Miriam Ortega. Gracias Miriam, y pues ya volveremos muy pronto a la NESA. Hoy, como le decía, el rector ha anunciado que se están dando las condiciones para el retorno a la actividad y ya tenemos ganas de oír la filarmónica, por supuesto, a todas las orquestas, coros de la universidad, que hacen un enorme trabajo en la Universidad de la Nación, además de todo lo que hacen en investigación, en docencia. Esta parte pues es insustituible. Bueno, si usted nos acaba de sintonizar, le comento que subirán a general de división. La lista se ha dado a conocer el día de hoy. El general Trevilla, el general Leana, el general Lechuga, Dena, Montaño, Prado y Trujillo. Todos ellos suben al máximo rango, las 3 estrellas. Generales de división, general de división piloto aviador, el general Avendaño García. Felicidades a todos ellos y a todos los que han recibido ascenso. Regreso con mi compañero Irán Espinosa. Nos estabas diciendo que en Puerta de Hierro fue detenida la esposa del Mencho. Seguimos con tu crónica. Sí, en efecto, es una de las versiones, porque hay que especificar que ningún elemento del Estado de Jalisco, ni de la Sedena, ni de la Fiscalía General de la República, me refiero de la delegación en Jalisco, participó en esos eventos. Prácticamente este operativo se coordinó
Fuente, mientras que la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación circulaba en un vehículo. Se sabe, bueno, mejor dicho, se dice de manera extraoficial que al ser detenida o interceptada por los elementos de la Sedena, por cierto, un operativo, digamos, discreto, con apenas 4 o 5 patrullas o vehículos oficiales, se le permitió hablar por teléfono, no se sabe en realidad con quién, y después de ello fue llevada a bordo de terrestre a que tomara un avión y directamente allá al estado de Morelos para que fuera pues recluida, digamos, en el penal femenil de aquella entidad. Hay que recordar, doctor, que a ella se le detuvo también en el año 2018 en circunstancias muy similares, y lo que se dice es que estaba en libertad, digamos, bajo caución, tras el pago de una fianza. No se sabe o no se especifica de cuánto habría sido esto, pero pues en este momento de nuevo ya detenida la señora Rosalinda. No. ¿Alguna novedad más? Comentarles que no se sabe si es un hecho vinculado, pero sí se registró la desaparición de 2 elementos de la Marina. Esto habría ocurrido también en la zona de Zapopan, también en la zona de Valle Real, pero al parecer un par de horas después, cuando a bordo de un vehículo oficial no rotulado llegaron 3 elementos de la Marina, uno de estos un capitán, su chofer y su secretaria, a una plaza comercial. Tal parece que el capitán desciende del vehículo, entra a un supermercado, y al salir, pues ya para salir de la plaza, ya no se encuentra ni el vehículo, que es un Jeep tipo Wrangler en color blanco, ni tampoco sus compañeros, digamos, pues ni su chofer ni su secretaria. En ese momento estaba ahí cercana a la patrulla de la policía de Zapopan, se acerca para reportar este asunto, y así comienza la búsqueda. El día de hoy por la mañana se refirió a este evento el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y pues refirió que justo no se daba fruto luego del operativo. Si le parece, escuchamos. A un centro comercial a hacer algunas compras. Al respecto, en cuanto se tuvo conocimiento, se trasladó el personal al lugar. Se iniciaron las primeras investigaciones en colaboración con la policía de Zapopan. Se llevó a cabo una extensa búsqueda, misma que se ha prolongado hasta el día de hoy en varios puntos de la ciudad y en algunas partes del interior del estado. No hay en este momento muchos datos que podamos ofertar, solo la búsqueda de los compañeros de la Marina continúa. Y bueno, reiterar que de momento la Fiscalía dice que no tiene elementos para saber si tendría esto algún vínculo con lo ocurrido en cuanto a la detención del líder del cártel, de la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se le cuestionó también, ya por último, si habría algún delito que se siga en el caso de Jalisco hacia la señora Rosalinda, y dice que no, que hacia ella en Jalisco no hay nada, y que el operativo, de igual manera que la Fiscalía General de la República, no tenían conocimiento de nada. Básicamente se enteraron todos por medio del boletín emitido hasta esta mañana, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. En un instante iremos con Edna Jaime. Antes quiero que escuche un fragmento de lo que dijo el día de hoy el embajador de la Fuente, quien, como sabe, pues en México, él es el representante de México, nuestro país preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Juan Ramón de la Fuente. Para que la Organización de las Naciones Unidas pueda desempeñar una verdadera diplomacia preventiva, es necesario reforzar la coordinación entre sus órganos principales. Desafortunadamente, el amplio rango de herramientas con las que cuenta la ONU para promover la prevención de conflictos no corresponde con los resultados que hemos visto en los últimos años. Por ello es oportuno reflexionar sobre qué es lo que podemos hacer para evitar que más situaciones lleguen al Consejo y que éste no se limite a administrar conflictos. Pues es parte de la reflexión que compartía el embajador de la Fuente allá en Nueva York. Saludo ahora a mi compañera Edna Jaime. Ella es directora de México Evalúa y tiene el rango de caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchas gracias, me da gusto verte. Decirte que estuve la semana pasada en París
atendí al Foro de París sobre la paz. Pues fue un evento, creo que bien importante, Leonardo. Ahorita que escuchaba a José Ramón de la Fuente, conflictos hay que... Juan Ramón de la Fuente, los conflictos hay que prevenirlos, hay que resolverlos desde su origen, que no escalen. Y ese es justamente el objetivo del foro. Porque me preguntan, bueno, pero en el foro hablan de mujeres, en el foro hablan de desigualdad económica, y eso qué tiene que ver con la paz. Y yo les contesto todo. Cuando logramos tener entornos donde estamos resolviendo problemas cotidianos, estamos construyendo paz, Leonardo. Y por eso es que este foro tiene ese propósito, decirte que tuvimos 15,000 participantes en línea, participaron 1,400 organizaciones no gubernamentales, 45 jefes de Estado, tuvimos 74 sesiones. Pero lo más importante, Leonardo, uno de los temas que pues más me llamaron la atención, los asuntos que más me llamaron la atención, es cuando tenemos liderazgos políticos positivos. Fíjate que por primera vez en las 4 ediciones del foro participó Estados Unidos, atendió al foro Kamala Harris, y entre ella y el presidente Macron hicieron argumentos bien potentes acerca de por qué necesitamos construir un futuro distinto. Entonces me quedé con la reflexión de que la política no es solamente el espacio del conflicto y la confrontación, Leonardo. La política es el espacio de la construcción de visiones. Y los buenos políticos, los liderazgos inspiradores, son aquellos que pueden construir una visión de futuro y sumar a mucha gente en esa visión. Y creo que tanto Kamala Harris como el presidente Macron, la vicepresidenta y el presidente, hicieron argumentos bien bonitos y esperanzadores que hacen ver que los problemas, que son ciertamente enormes, sobre todo después de la pandemia, nos hagan sentir que se pueden resolver, ¿no? Eso es lo que hace un liderazgo positivo y eso es lo que hace la política cuando construye visiones que pueden sumar en lugar de dividir. Entonces eso es como lo primero que me encantó de esta edición. Y decirte que, como te lo había comentado, el objetivo, el centro de atención es cómo cerramos brechas. Porque pues la pandemia las agudizó, Leonardo. Y ya en un programa anterior te decía que el nombre de este foro, el eje temático era Mind the Gaps, y que esta era una expresión que se utilizaba en el metro londinense para decirte, cuidado con el hoyito que se abre entre el pasillo y el vagón del metro. Y esta era como la gran llamada de atención. A mí me tocó abordar temas de género. Estuve en una mesa en Sciences Po con la expresidenta de Ecuador, con una senadora exguerrillera de Colombia, con mi querida amiga Gaby Ramos, de la UNESCO, ahora en la UNESCO, antes en la OCDE, y con la directora para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y pues ahí el tema era, en América Latina las mujeres tienen representación política. México tenemos un Congreso paritario, ya tenemos varias gobernadoras y tenemos funcionarias públicas, y sin embargo las mujeres sufren violencia, sufren discriminación, falta de oportunidades. Entonces ahí era entender por qué hay pues esta brecha entre decisoras y mujeres en la política y la realidad de las mujeres. Entonces se dio una discusión bastante interesante. Leonardo, mi posición, mi postura, lo que yo planteé es que pues además de buenas intenciones, necesitamos buenas capacidades de gobierno. Si no tenemos esas buenas capacidades de gobierno, no vamos a poder resolver pues los problemas que te he mencionado. Y después estuve en otra mesa interesantísima, que es la que se está proyectando ahorita en pantalla. Para quienes están viendo esto por televisión, se ve que la persona que está junto a mí es la delegada, es la persona que recibió la autoridad y la instrucción del presidente Macron, Elizabeth Moreno,
para tratar temas de género, es una mujer formidable, pero también está la vicepresidenta de L'Oréal, también estuvo presente alguien que está empujando un tema para fortalecer el emprendedurismo en mujeres, otra persona de la GIZ que hablaba de cómo Tech Detector se llamaba el proyecto, de cómo estar atentas de que la tecnología y el mundo digital que se está desarrollando a una velocidad vertiginosa no genere todavía una brecha más grande. Entonces escuché de todo, Leonardo, las iniciativas que tiene L'Oréal, sus prácticas internas son espectaculares, pero también lo que hacen en sus comunidades con las mujeres. Entonces, pues sí, ideas muy buenas que espero hagan mella, porque ese es el objetivo de este foro, Leonardo, que los proyectos que se incuban, que se presentan, puedan tener un impacto en la vida cotidiana de las personas a quienes queremos atender a través de los planteamientos y de las agendas que se desarrollan en el foro. Entonces, pues estoy bien contenta. Bien. Quisiera mucho, ya te había dicho, quisiera mucho que todo lo que escucho se pudiera implementar en este país, poder hacer política pública que realmente haga diferencias, y entonces, pues, que lo aprendido y que se discute allá pudiera tener repercusiones acá. Ojalá que esto suceda, pues para el bien de todos, para resolver conflictos, para construir la paz de manera cotidiana, Leonardo. Así es, Edna, pues magnífica experiencia, y me quedo con la reflexión esta de los liderazgos positivos. Los liderazgos políticos cambian los estados de ánimos de los países, en algunos casos para bien, en otros casos para mal, pero los positivos cambian la vida de la gente, y de eso se trata la política. Mi querida Edna, te mando 1000 abrazos. Yo también a ti, Leonardo, que estés muy bien. Bueno, y con esto nos vamos. Bueno, pues agradezco mucho a Edna Jaime, por supuesto, su comentario semanal en este espacio. Y bueno, pues le deseo que tenga una noche extraordinaria. Está haciendo frío aquí en la capital de la República. Abríguese bien, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.